Los caballos han sido parte de mi vida desde bien pequeña. La conexión que crean con los humanos, su inteligencia y su majestuosidad hace que nunca quiera dejar de aprender sobre ellos. Así que si te gusta la naturaleza, el mundo ecuestre y el medio ambiente, quédate porque el vídeo de hoy te va a encantar. Vamos a hablar sobre libros ecuestres. Y es que sabéis que yo cada año, como buena amante de la lectura, tengo una larga lista de libros por leer y hoy quiero compartir contigo todos esos libros ecuestres que quiero leerme en los próximos meses. Así que quédate porque empezamos. Buenos días, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya sabéis que a mí me encanta compartiros sobre libros relacionados con caballos, con medio ambiente, con emprendimiento y desarrollo personal y profesional. Bueno, todos esos libros relacionados con mi estilo de vida. Si sois nuevos por el canal, yo soy Laura y aquí hablamos sobre medio ambiente, sobre naturaleza, sobre emprendimiento en este sector y sobre caballos. Así que quédate porque creo que el vídeo de hoy te va a gustar mucho si además eres un amante de la lectura. Y es que, como te he dicho en la intro, hoy vamos a hablar de libros. Todos los años tengo una larga lista de libros por leer y en este vídeo quiero compartir contigo esos libros ecuestres relacionados con el mundo ecuestre en distintos ámbitos e incluso algunas novelas también relacionadas con caballos que quiero leerme en los próximos meses. Y es que la equitación no solo se aprende en la pista o en el campo, sino que también de los libros podemos aprender mucho. Podemos mejorar como jinetes en cualquier disciplina, podemos aprender mucho más sobre el comportamiento de estos animales y luego que nos sirva para mejorar en nuestra práctica. En fin, creo que son un complemento perfecto si montas a caballo o si tienes alguna relación con estos animales. He dividido todos los libros en tres grandes bloques: biografías sobre personas relevantes en el sector ecuestre, novelas relacionadas con los caballos, porque me apasionan todos esos libros que tienen caballos como protagonistas o como coprotagonistas, y todo el bloque de libros sobre aprendizaje, ya bien sea sobre alguna disciplina concreta o sobre etología, comportamiento del caballo, así que vamos a ir viendo cada uno de ellos. Voy a empezar por el bloque de aprendizaje, que es el más grande que tengo y el más, yo diría que más diverso. Aquí tengo el primer bloque, alguno marcado con post-its, ahora os cuento por qué, así que vamos a empezar. Este ya os he comentado y os he hablado de él, os lo he enseñado en otros vídeos, y es el de Podansky, el de la equitación clásica. Un clásico, sobre todo si practicas doma clásica, pero bueno, creo que sienta mucho las bases de la equitación, no solo enfocado a doma clásica. Creo que todo el mundo debería leerse este libro y es el primero de mi lista, aunque lo veis que tiene algunos posits ya marcados, porque este libro no lo he empezado o no lo voy a empezar de cero. Este libro ya lo he ido leyendo durante estos meses y estos años y tengo mis anotaciones hechas en el interior, pero sí que este año quiero como terminar de leérmelo bien, volver a darle una vuelta, volver a repasarlo y estudiarlo, porque estos libros son casi de estudio y son libros que no son para leer, o yo no los tengo para leérmelos del tirón, sino que poco a poco, pues a lo mejor cada día voy leyendo una parte, voy interiorizando, voy intentando poner en práctica. Así que este es el primer libro de esta lista de aprendizaje y bueno, seguro que ya muchos de vosotros lo conocéis, pero siempre está bien pues redescubrir nuevos clásicos porque hay tantísimos libros que seguro que para algunos de vosotros es la primera vez que lo oís. Así que por aquí el primero de Alois Podansky. De todas formas, tenéis abajo, os voy a dejar mi enlace a mi escaparate de Amazon, se lo tenéis en todos los vídeos y hay un apartado de libros y ahí os cuelgo siempre todos los libros que os voy enseñando, que me voy leyendo, no solo los de este vídeo, sino de otras muchas temáticas relacionadas con campo, relacionadas con naturaleza, relacionadas pues con, por ejemplo, libros ecuestres para niños, que ya os hice un vídeo y que también me parece que es súper interesante y os lo voy a dejar por aquí arriba. En fin, que ahí en mi escaparate de Amazon tenéis todo lo que siempre os voy enseñando y es mucho más fácil compartir con vosotros pues todos esos enlaces por si os interesa alguno. El siguiente libro que tengo para enseñaros, me apetece un montón empezarlo, es este de Entiende tu caballo, todo lo que debes saber del mundo equino, de José Ramón Martín Santiago.
Este libro os lo enseñé en un haul y todavía no he tenido tiempo para leérmelo, y eso que no es muy grande, pero me apetece mucho empezarlo cuanto antes. A mí me ganan con las portadas y nada más que esta foto ya me ha ganado. Te enseña mucho a eso, como decía antes, a conocer el lenguaje de nuestro caballo, así que creo que va a ser uno de los primeros que empiece de esta larga lista a leerme. Otro libro que también está en esta lista y que no es muy grande, también finito como el anterior, es Montar bien y elegir bien a tu caballo, fundamentos imprescindibles de equitación clásica. Este es de Felipe Andrés Alonso y este libro me viene perfecto porque, como sabéis, bueno, nunca está de más volver a leer este tipo de libros cuando encima, como yo, estoy volviendo a buscar caballo. Creo que es un libro bastante básico, de hecho ya vamos, lo he empezado ya a leer. No creo que sea un libro que profundice mucho, pero sí que me parece como un básico de esos para tener en la mesilla siempre a la mano, como un manual, ¿no? Como una guía. Y si eres principiante, también te lo recomiendo muchísimo porque creo que es perfecto para situarte un poco en el mundo ecuestre. Quiero continuarlo porque, como digo, ya lo tengo empezado y quiero continuarlo y terminármelo cuanto antes. Este año es que tengo una lista de libros enorme. Este, todo un clásico, Doma Clásica para Todos, de Víctor Álvarez, el jinete de Doma Clásica, seguro que habéis oído hablar de él, y este libro pues un básico, sobre todo si practicáis pues la disciplina de doma clásica. Este tipo de libros me encantan. Muchas veces practicamos una disciplina ecuestre y el hecho de tener libros y poder estudiar me parece fundamental para poder después mejorar nuestra práctica encima del caballo. Que toda nuestra mejora no se base solo en estar montado encima del caballo, sino que estudiemos también la teoría y estudiemos a partir de los libros. Me parece fundamental para mejorar a la hora de desarrollarnos en una disciplina. Lo compré el año pasado, que os lo enseñé por aquí en algún blog, y no lo había leído todavía. Este también os lo he enseñado ya varias veces, pero sigue en mi lista, Cerebro Equino, Cerebro Humano. ¿Por qué sigue en mi lista? Porque es un libro que, como decía con el otro, me gusta leerlo lentamente, ir interiorizando todo. Me parece que es como un manual para conocer cómo funciona el caballo por dentro y cómo en el fondo no somos tan diferentes en algunas cosas y sí en otras. Conociendo cómo funciona nuestro caballo podemos aprender a identificar patologías, a adelantarnos a posibles problemas, imprescindible en cualquier estantería de cualquier jinete. Que no practiques disciplinas, aunque tú cojas tu caballo para irte a dar un paseo, creo que es fundamental que te leas este libro. Muy, muy recomendado. A mí me está encantando. Mirad esta parte, llevo como un poquito menos de la mitad y lo tengo marcadísimo porque es que lo tengo súper subrayado. Yo soy de las que subrayo los libros porque me gusta después volver a ellos, hago mis anotaciones y creo que así realmente es como interiorizo las cosas. Así que Cerebro Equino, Cerebro Humano. Muchos de estos libros, este seguro que sí los tenéis también en inglés, pero estos libros que son de aprendizaje siento que en castellano pues los interiorizo mucho más. Seguimos, ya me quedan dos en esta categoría. Y el primero de ellos es Postura y Rendimiento. Este libro tenía muchas ganas de tenerlo desde hace ya mucho tiempo. Os lo enseñé en algún haul seguro. Y la verdad es que me gusta porque era lo que os comentaba, ¿no? Que al final, estudiando, luego podemos aplicar y corregir, en este caso, pues temas posturales, ver cómo funciona, ver la biodinámica del caballo, ver cómo nuestro aparato locomotor se mueve cuando estamos encima de un caballo en cualquiera de los aires. Me parece fundamental y me parece que también, además este es muy visual, como veis, o sea, tiene un montón de imágenes y te lo explica muy bien, no sé, me parece que es además muy curioso, ¿no? Bueno, yo como bióloga, pues al final todas estas cosas me apasionan. Y veis, me parece que es súper didáctico y este sí o sí también me lo quiero empezar prontito. Ya por último en esta categoría tenemos este de Cherry Hill, un clásico. Este libro también es muy conocido, ¿Cómo piensa tu caballo? A mí todos los libros que sean de comportamiento animal, de etología, me encantan. Sabéis que escribo en cada número de la revista Hípica Magazine una sección sobre biología equina. Y estos libros que me parecen fundamentales, como os digo, si tenéis caballo, si no tenéis caballo pero montáis un caballo en un centro hípico, si no montáis pero tenéis caballos en casa como teníamos nosotros y simplemente queréis mejorar su calidad de vida, mejorar, aprender a conocer su lenguaje, pues este tipo de libros me parece fundamental. Así que este también un clásico y también me parece que es bastante didáctico, ahí lo estáis viendo. Estos no son libros muy densos, pero creo que aportan muchísimo. Pasamos ahora a la segunda sección, la segunda categoría, que son las novelas. Me encanta leer
novelas, pero últimamente, como tengo tanto trabajo y a la vez me encanta tanto la lectura, intento que estas novelas pues sean o estén relacionadas también con temas que me apasionan. También me gusta mucho la novela negra, la novela romántica, que ya os lo he comentado en otros vídeos, pero sobre todo los libros que tienen caballos. Y como no, estos los tengo en papel porque si eres ya seguidora por el canal sabes que las novelas normalmente las suelo leer en mi libro electrónico. ¿Por qué? Porque al final son novelas que generalmente voy a leer una sola vez. Pero con las novelas en las que participan, en las que están presentes los caballos, yo soy incapaz de leerlas en el libro electrónico. A mí me gusta tenerlas en papel. Así que os voy a enseñar 3. Una de ellas ya habéis oído hablar por aquí mucho, que es de Gonzalo Giner, La sombra de los sueños. No me voy a extender mucho porque, bueno, La sombra de los sueños ya os la he mencionado, os he hablado de Gonzalo Giner en muchas ocasiones, tiene también otros libros relacionados con caballos que tengo aquí en la estantería y que me han encantado, así que creo que este no me va a decepcionar. ¿Por qué no me lo he empezado hasta ahora? Pues porque como es un libro que es bastante denso, bastante grande, no quiero leérmelo con prisa. O sea, me apetece como esperar a tener unos días un poco más relajados, más de descanso, para poder cogerlo y disfrutar de esta lectura, porque a mí todos los libros de Gonzalo Giner me parecen auténticas joyas. Así que por aquí, Las sombras de los sueños, este creo que esperaré un poquito más para leérmelo, pero sí o sí este año tiene que caer. Y otro que también es bastante grande, como podéis observar, y además creo que ya es difícil encontrarlo, es El paraíso de los caballos. Esta novela es de Jane Smiley, no sé si se pronuncia bien, pero bueno, abajo os la voy a dejar, como digo, en el escaparate de Amazon. Y como veis, el libro está incluso un poco estropeado porque lo conseguí in extremis. Pero me apetece muchísimo tenerlo, leerlo y disfrutarlo tanto como el otro. Se centra en los caballos de carreras y creo que va a ser una historia en la que, aparte de novela, creo que voy a aprender mucho, porque al final las carreras de caballos en hipódromo es algo con lo que he ido a verlas, pero no estoy tan habituada y no conozco tanto esa disciplina en profundidad como pueden ser otras, ¿no? Así que me parece que voy a aprender mucho con este libro. Este también yo creo que caerá en verano o en épocas en las que ya empiece a hacer, no sé, mejor tiempo y pueda dedicar un poquito más de tiempo a la lectura, porque yo no sé cómo me la apaño, que aún así el año pasado leí más de 25 libros y este año me lo he puesto el listón un poquito más alto, pero bueno, veremos a ver qué ocurre. Aún así, yo lo que más me importa es disfrutar de la lectura, leer libros que me gusten, y si luego no alcanza ese objetivo, pues no pasa nada, porque muchas veces pues a lo largo del año pues tenemos nuestro trabajo, nuestras obligaciones, y esto pues solo es algo, un complemento más que me ayuda a seguir aprendiendo, a seguir disfrutando. Última novela que sí o sí quiero leer este año sobre caballos, aunque esta no versa tanto sobre caballos. Bueno, es La veterinaria, de Sarah Lark. Esta creo que es una biología. La segunda parte ya está también publicada. ¿Qué pasa, Currito? Estaba Currito por ahí por la puerta. La segunda parte ya está publicada, pero esta es en edición bolsillo, porque el libro en formato grande es muy grande y muy pesado. Y esta me parece muy cómoda, no pesa nada, para llevármela a cualquier sitio me parece mucho más asequible. Y bueno, es que me parece preciosa, nada más que la portada. Esta sí que me ganó por la portada totalmente. Va de dos amigas veterinarias, tratan distintos animales, también hay bastante caballos, y además creo que es una novela un poco más costumbrista, un poco más histórica quizás, no sé, no he querido leer mucho porque a mí no me gusta leer mucho la parte de atrás, la sinopsis, para no hacerme spoiler y como ir totalmente a la aventura. Así que este me apetece mucho leérmelo, mucho, 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 porque creo que no es un libro en el que vaya a haber 100% solo caballos, pero creo que me va a gustar, creo que va a ser esos que voy a guardar con cariño luego. Así que por aquí el último de novelas. Yo estoy enseñando todos los libros ecuestres que quiero leer este año, pero es que conociéndome estoy segura que a lo largo del año van a venir más libros ecuestres, más libros de empresa, más libros de biología. Así que bueno, os lo enseñaré también en un haul, porque ya tengo algunos además que quiero enseñaros de otras temáticas, así que haré un vídeo enseñándoos todos los libros nuevos más adelante. Bueno, pasamos ahora a la última sección, que son las biografías. Y voy a empezar por esta, de Charlotte Dujardin, La chica en el caballo bailarín. Este libro os lo enseñé en mi viaje a Nueva York, concretamente en el blog de Toronto, porque empecé a leérmelo allí. ¿Qué pasó? Que este verano, no sé si recordáis, hubo algunas polémicas relacionadas con Charlotte y bueno, salieron a la luz unos vídeos. El caso que
Yo a ella la admiro muchísimo, es una de mis amazonas referentes, pero me coincidió justo cuando empecé a leer el libro y no sé, me creó una sensación un poco agridulce y decidí pararlo, decidí dejarlo y retomarlo más adelante, y ese es el motivo por el que nada, apenas empecé a leerlo, pero este año sí que me gustaría retomarlo y aún así yo estoy segura de que me va a gustar mucho, de que lo voy a disfrutar. Así que bueno, yo lo tengo en inglés, yo creo que este no está traducido a castellano, pero se lee muy fácil, se entiende muy fácil y no es un libro tampoco extremadamente largo, así que bueno, pues ya os contaré si me lo leo, cuando me lo lea, qué tal, pero bueno, yo creo que me va a gustar mucho. Leer biografía es algo que me gusta porque al final, bueno, te das cuenta de que todo el mundo pasa por momentos buenos, por momentos malos, que cada uno tiene una vida totalmente diferente. Siguiente libro es de Monty Roberts, se llama Los caballos de mi vida. Monty es el autor del bestseller de El hombre que escucha a los caballos. Este libro no me lo he leído, pero estoy deseando leérmelo y no está en esta lista porque no lo tengo ahora mismo en físico, pero no descarto que este año no caiga. Y aparte de ese libro, que es la novela en sí, tiene esta especie de biografía sobre todos los caballos que han formado parte de su vida, y además tiene algunas imágenes y no sé, creo que es un libro que voy a disfrutar también mucho, así que se une a la lista de libros que quiero leer este año. No está de los primeros en la lista porque ya veis que tengo un montón por leerme, pero espero llegar a este. También os lo dejo en mi carpeta de Amazon. Y por último, tengo que terminar con el mismo autor con el que empecé este vídeo, es Alois Podasky. El libro se llama Mis caballos, mis maestros, y también pues te cuenta un poco toda su vida, todos los caballos que han formado parte de ella. Un libro bastante interesante porque la verdad es que este hombre es una eminencia y ha sido muy importante en el mundo del caballo, así que este libro pues me apetecía mucho tenerlo. Será también de los últimos que lea, yo creo, porque quiero priorizar todos los de aprendizaje y las novelas también disfrutarlas, así que dejaré la parte de las biografías para lo último, pero también espero que me dé tiempo a leerlas durante este año porque estoy segura, como os dije antes, de que se van a unir algunos más a lo largo del año. Y bueno, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. A mí me encanta hablaros de libros, me encanta enseñaros nuevas lecturas y comentaros todas las que voy haciendo. Os iré haciendo reseñas de todos los libros que me vaya leyendo si os apetece verlas, y decidme en comentarios qué tipo de vídeos os gustaría ver, también relacionados con libros ecuestres, con libros de naturaleza, con libros de estilo de vida en el campo y empresarial. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos en el próximo. Hasta entonces, cuidaros mucho, a vosotros, al planeta, y sed felices. ¡Chao! Ahí está Curro dándole a la puerta y llamándome para que salga a jugar con él, así que apago la cámara y me voy para allá. ¡Chao!